Desde el monte, región metropolitana de Santiago de Chile, hacemos contenidos para unir a la familia. Somos Clear Medios. Bienvenidos a un espacio diseñado especialmente para ti, en el que podemos abrir el corazón y guardar verdaderos tesoros. Llegó el día en que lo viejo va quedando atrás, en que la luz comienza a expandirse en un nuevo amanecer que te renueva totalmente. Abre tu corazón a lo nuevo y deja que Dios entre. Clear Medios y Radio Cairo 107.7 FM en la Comuna del Monte presentan Un Nuevo Corazón. Llegó el día. ¿Qué tal, amigas, amigos de la sintonía de Radio Cairo 107.7 FM en la Comuna del Monte y Clear Medios? Gracias por acompañarnos desde ya. Mi nombre es Cristian Godoy y estoy aquí para acompañarles todos los viernes pasaditos de las 6 de la tarde aquí en Un Nuevo Corazón. Llegó el día. Escríbanos. Puede escribirnos un correo electrónico a contacto@clearmedios.com, contacto@clearmedios.com. Ya lo sabe, usted puede tomar contacto con nosotros, podemos orar por ustedes, nos gustaría mucho saber desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo, ya sea que nos escuchen por el dial, la 107.7, o que nos vean a través de YouTube, Facebook, ¿verdad? ¿Desde dónde están sintonizando? El día de hoy vamos a continuar con lo que veníamos hablando la semana pasada. Les voy a hacer un pequeño resumen para que podamos estar a tono respecto de, digamos, todos enchufaditos con lo que veníamos hablando. La semana pasada estábamos viendo algo muy potente, algo para meditar harto en el corazón. De repente tendemos a ver a Dios lejano de nuestras circunstancias, de nuestros escenarios difíciles, de nuestros días malos, de nuestros procesos, de nuestras dificultades, como si Él estuviera muy lejos, o aún no necesariamente en días malos, sino que derechamente tener una percepción como que el Señor estuviera separado de nosotros de cierta forma, lejano, y nosotros distantes a Él, ¿verdad? Pero vemos que la Escritura nos muestra, y lo que el Señor a través de detalles muy significativos, muy potentes, nos muestra que no es así, sino que muy por el contrario. Él vino a experimentar lo que era la humanidad. Él ya lo sabe, Él nos creó, nos formó, ¿verdad? Cada parte de nosotros está cuidadosamente diseñada por Él, con mucha sabiduría, un entendimiento insondable. Él mismo formó a Adán del polvo de la tierra y sopló aliento en su nariz. ¿Cómo no nos va a conocer como seres humanos? Pero Él decidió experimentar la humanidad. Él decidió experimentar lo que era pasar frío, lo que era pasar hambre, lo que era pasar por un dolor, lo que era llorar, lo que era ser rechazado, ser humillado, ser... en fin. Es más, todo lo que era nuestro castigo, todo lo que merecíamos nosotros por nuestras maldades, nuestras transgresiones, nuestros pecados, Él vino a cargarlo
sobre sí mismo por amor de nosotros. Nuestras enfermedades inclusive las cargó sobre sí mismo. Y vemos a través de un detalle muy potente en la Escritura que en el libro del profeta Jonás, que se puede ver un relato, una historia que habla de una ciudad que aún hay ruinas de esa ciudad, exactamente en el área de Mosul, en Irak, cierto lugar que de vez en cuando salen las noticias. Allí mismo estuvo la ciudad de Nínive, ciudad de la antigüedad que fue construida por Nimrod, alguien que en la Escritura podemos ver que se opuso derechamente a Dios y construyó 8 o 9 ciudades, entre ellas Nínive. Una ciudad pagana, violenta, en fin, con muchas cosas que a Dios le desagradan, pero envió por amor a un profeta a que le hablara a esa ciudad. Pero este profeta no quería hablarle a esa ciudad porque era rebelde, porque era pagana, etcétera, porque tenía ídolos. Y este profeta se va a lo que podría ser España hoy en día, en un barco, pero este barco en el trayecto empieza a zozobrar y al darse cuenta la tripulación de que él algo raro había en él confiesa, dice, bueno, yo no le estoy obedeciendo a mi Dios, y lo echaron. Como resultado de eso, lo echaron del barco, lo tiraron al mar, un gran pez se lo traga, ¿cierto? Y lo lleva a lo profundo. Y allí estuvo 3 días y 3 noches este profeta llamado Jonás. Y en ese intertanto, 3 días y 3 noches, él tuvo un profundo clamor al darse cuenta que estaba o bien a las puertas de la muerte, o probablemente inclusive el Señor lo haya resucitado en ese intertanto y haberlo hecho salir de ese pez. Una vez que Jonás clama, el Señor da la orden de devolverlo, ¿cierto?, a tierra. Y es ahí donde va nuevamente a hablar la Nínive, ciudad que se arrepiente completamente, se entrega al Señor completamente, deciden dejar de hacer lo malo y ordena incluso el rey, al escuchar la predicación de Jonás o que lleguen esas palabras a sus oídos, ¿verdad?, decide ordenar que todos ayunen, que todos dejen de hacer lo malo que estaban haciendo y se vuelvan a Dios. Bueno, en resumen, Jonás no se sentía cómodo con esta situación porque él esperaba que la ciudad se destruyera. Pero en el diálogo que tiene con Dios, vemos que Jonás en su enojo le dice algunas cosas a Dios con respecto a esto, esperando, o sea, teniendo una expectativa acerca de la ciudad. Pero Dios tiene misericordia y le hace ver a Jonás que él tenía compasión de ellos porque ellos no sabían diferenciar en realidad lo bueno de lo malo. Vimos la semana pasada que esto implicaba que Jonás de alguna forma estaba encarnando el clamor de Nínive. Tal vez sin darse cuenta estaba en sí mismo padeciendo lo que Nínive de alguna forma estaba viviendo. Y que Nínive sí estaba dispuesta a arrepentirse y sí de alguna forma estaba experimentando ese clamor. Y Jonás lo encarna. Jonás lo encarna y en lo profundo, en la boca de un pez, entra, ¿cierto? Está en el vientre de ese pez durante 3 días y 3 noches. Y encarna esa profundidad, ¿cierto?, a la cual el Señor después manifiesta, porque él dice, el Señor Jesús dice, no les voy a dar otra señal que no sea la del profeta Jonás. Esto se lo dice después a los fariseos y a los doctores de la ley, mucho después, ¿cierto? Mucho después de Jonás, le dice esto a los doctores de la ley, que le piden señal. Y la señal del profeta Jonás es precisamente eso. El Señor estuvo 3 días y 3 noches después de morir allí en la cruz. Y en eso la Escritura después denota, ¿cierto?, lo que escribe el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios, si mal no recuerdo. Y el apóstol Pedro también hace mención de esto. El
El Señor va a lo profundo, a las partes más bajas de la tierra y le predica, entre otras cosas, le predica a espíritus encarcelados. Dice la Escritura que Él se llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa? Todo lo que nos oprimía como seres humanos ya no nos oprime más, ¿verdad? Porque en Él venimos a libertad, ¿cierto? Y por lo tanto ascendió para llenarlo todo, y en ese ascender dio dones a los hombres, ¿verdad? Regalos a los hombres. Y así como Jonás en ese vientre del pez tuvo ese clamor, tuvo ese padecer, ¿verdad? Ese padecer permitió en el fondo, si lo vemos de esa manera, permitió que el Nínive, esta ciudad que estaba extraviada, se arrepintiera, despertara y buscara volverse a Dios. Él estaba encarnando el clamor de Nínive, o de alguna forma la opresión que Nínive estaba sintiendo, y que solamente el Señor podía traer salvación. De hecho lo dicen en un verso ahí en el libro del profeta Jonás. El asunto es, bueno, el Señor hace esto, precisamente viene a experimentar nuestro dolor, viene a experimentar nuestra humanidad, viene a experimentar la fragilidad humana, incluso nuestras tentaciones. Sí, Él fue tentado en todo, absolutamente en todo, y lo dice la Escritura. Tal vez tú dices, claro, pero Él es Dios, ¿cómo iba a pasar por eso? Él experimentó la humanidad a fondo. La diferencia es que Él no pecó. Él demostró que, sujeto al Padre, ¿cierto?, y guiado por el Espíritu Santo, uno puede no solo resistir, sino que estar por sobre esas tentaciones. Acompáñame en primera instancia al libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a leer un poquito. Déjame verificar una cosa. Vamos a leer desde el verso 11. Ya, el verso 11 dice lo siguiente. Perdón, aquí no está. Ahí sí, ahí se me cargó. Tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, ¿cierto?, quien nos purificó a nosotros, tienen el mismo Padre. Tenemos el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Sigue diciendo el 12. El 12 no quiere cargar. Debería, ¿no? Dame un segundo. Estas cosas pasan en vivo y en directo. Ahí sí. Cuando dice, hablaré de ti a mis hermanos, cantaré tus alabanzas cuando ellos estén reunidos. Voy a saltar al 14. Dice: los hijos de una familia son seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo carne y hueso al igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Un segundo, ahí sí. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Sabemos que Jesús vino a rescatar a los descendientes de Abraham, no a los ángeles. Por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera, Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Jesús mismo sufrió y fue tentado. Por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. ¿Ya? Aquí quiero hacer un paréntesis. Y es que podamos notar cuando, en especial, el libro de Hebreos, ¿cierto?, o la carta a los Hebreos,
está haciendo alusión al sacerdocio, obviamente entendiendo la ley de Moisés, entendiendo las ordenanzas que Israel había recibido de parte del Señor a través de Moisés, que establecían ciertos protocolos, ciertas ordenanzas que el Señor les tenía previstas, y había un tabernáculo, es decir, un lugar donde estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo, un lugar santo donde había un candelabro y panes en una mesa, y un atrio, un lugar, una explanada, un patio donde se ofrecían, donde estaba el altar y se ofrecían los sacrificios. Entonces los sacerdotes tenían, la gente traía los animales y ellos ofrecían al Señor, los sacerdotes ofrecían estas ofrendas, ¿verdad? Las quemaban y ofrecían sacrificio al Señor. El sumo sacerdote se presentaba delante del Señor una vez al año, ¿ya? Y el sumo sacerdote tenía que primero presentarse por sí mismo y luego por los pecados del pueblo, ¿ya? Así estaba establecido en la ley de Moisés. Pero el Señor, como nuestro sumo sacerdote, ofrece un sacrificio que cumple una vez y para siempre con la justicia de Dios, ¿verdad? Nosotros por nuestros pecados merecíamos la muerte. Por nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones merecíamos morir. Merecíamos las enfermedades, merecíamos las maldiciones, merecíamos todo aquello que Jesucristo cargó en la cruz. Ya lo que leíamos la semana pasada, Isaías 53, donde Él está diciendo, mira, es un maravilloso pasaje, te recomiendo leerlo con calma en tu casa. Allí dice todas las cosas que Él tomó sobre sí mismo y por amor las cargó hasta la última gota de sangre. ¿Ya? La Escritura dice que Él anuló el acta de los decretos que nos estaba en contra. Era un acta que decía, que nos acusaba, que nos señalaba por nuestras transgresiones, pero Él clavó esa acta en la cruz y anuló esos decretos que eran en nuestra contra. El castigo de nuestra paz, dice la Escritura, fue sobre Él. Nosotros merecíamos morir, pero Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos cumplir, así de sencillo. Ni tú ni yo podríamos cumplir con esa justicia. En cambio, el Señor cumplió con toda la justicia, con todo lo que el Señor ordena, con todo lo que el Señor exige. Nosotros humanamente no podíamos. A menos que Él completamente nos perfeccione, nos cambie, no podíamos, no estaba humanamente la facultad de poder hacerlo. Él cumplió con toda la justicia y Él se ofreció en sacrificio a sí mismo por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestras transgresiones. ¿Ya? Entonces, este pasaje del libro de Hebreos está hablando lo siguiente. Él tomó nuestra humanidad, la experimentó, buscó ser igual a nosotros, siendo Dios. Filipenses lo que está diciendo en el capítulo 2 también, que otro pasaje muy potente, que Él en su sentir de buscar no aferrarse a esa posición o a esa autoridad como Dios, ¿cierto? Sino que buscó hacerse hombre, tomar forma de hombre y experimentar nuestros quebrantos, nuestras dificultades, nuestra tristeza, nuestros dolores, aún cuando Él manifestó el amor del Padre sanando a los enfermos, por ejemplo, porque Él veía hacer al Padre y luego lo hacía, ¿verdad? Eso mismo dijo Él. Y con el amor del Padre manifestándose en Él, Él básicamente desarmaba las defensas de la gente y la gente creía y la gente abría su corazón, y a través de esa fe que ellos podían manifestar, el Señor los sanaba. Por eso les decía, ¿crees esto? Y de hecho dice en un momento, si crees verás la gloria de Dios. Bueno, la gente creía, la gente imploraba, le pedía misericordia. En un momento un ciego le dice, ten misericordia de mí, hijo de David. Y era un ciego de nacimiento y el Señor lo sana en ese momento. Y por lo tanto, Él vino a tomar esa humanidad. Vino a vivirla, a experimentarla, a encarnarla, a entenderla.
siendo Dios, conociendo todas las cosas, entendiendo todas las cosas, quiso venir a abrir ese camino vivo y nuevo, de vuelta hacia el Padre. Y la verdad que tú y yo tenemos tanto que agradecer. Tú y yo tenemos tanto que honrarlo, que darle gracias, porque en realidad eso te permite el camino de vuelta. De repente tú te puedes sentir lejos. Yo he hablado con personas y yo mismo también lo he experimentado, ¿cierto? En mi humanidad, en momentos de sentirme muy lejos del Señor y de haber cometido muchos errores. Fui joven, qué sé yo, tuve una vida en un momento muy contraria a lo que el Señor quería, y yo sé que a ti de alguna manera te ha pasado lo mismo. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos a una buscamos nuestro propio camino, como dice el mismo pasaje de Isaías 53. Como oveja buscamos cada uno nuestro camino y nos descarriamos, nos desviamos por donde no teníamos que ir. Mira, tal vez más de alguno no sabe lo que significa la palabra pecado. ¿Ya? Pecado es algo así como errar el blanco, fallarle al blanco, nunca dar en el objetivo. Como un arquero que tensa el arco, como un arquero que tira el arco y la flecha, ¿cierto? Dispara, pero nunca llega al objetivo, nunca llega a dar donde tiene que dar. De hecho, la Escritura habla en un momento que los hijos son como flechas en la aljaba, ¿cierto? En el bolsito atrás que usa el arquero para guardar las flechas, la saca, la tensa en el arco y la lanza, ¿verdad? Los hijos son como flechas en la aljaba. Es decir, estamos marcados para una dirección, para un propósito que el Señor tiene, que es para su gloria siempre, para su honra, para que su nombre sea exaltado o engrandecido. Pero resulta que muchas personas toman su propio camino y nunca llegan al objetivo, ni siquiera se dan cuenta que había un objetivo para ellos. Ni siquiera han entendido o recibido de alguna forma el poder querer ir a esa dirección, a ese objetivo y encontrarse con Dios. Y hay muchas personas que se encuentran vacías, sin rumbo, sin objetivo, sin dirección. En un momento el Señor mira a Jerusalén y dice: yo quise reunirte como la gallina a sus polluelos. Y perdón. Y mira y las ve como ovejas que no tienen pastor, dispersas. Y muchas personas de repente están en esa situación. Seguramente tú mismo te puedes llegar a sentir de esa manera. ¿Qué hago? Estoy tan lejos de Dios. No sé cómo volver a Él porque me he equivocado tantas veces. No sé cómo volver a tener una relación con Dios porque alguna vez la tuve, pero no tuve las agallas de volverme a Él. De volver a encaminarme, de volver a caminar con Él. O simplemente la vergüenza, la culpa, etc. Y cuando Él todo el tiempo tú ves la Escritura de tapa a tapa y te das cuenta que su amor es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Tanto así que la Escritura dice que su amor excede todo conocimiento. Excede todo conocimiento. Su gran amor excede por mucho lo que podemos imaginar. Una ciudad entera, imagínate, como Nínive, que fue la única ciudad que se arrepintió completamente, que el Señor la iba a destruir, le había dado un plazo de 40 días para que se volvieran de sus malos caminos, o el Señor la destruía. Más de alguno aquí recordará que fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Eso es conocido universalmente, todo el mundo sabe lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Dos ciudades tan llenas de maldad que el Señor dijo hasta aquí. Y destruyó esas ciudades. A tal punto que Lot, el sobrino de Abraham, tuvo que
ir y ser rescatado por ángeles literalmente para poder salvarse. La mujer de Lot miró hacia atrás, como anhelando, como diciendo: mi ciudad se está destruyendo, y quedó convertida en estatua de sal. Y resulta que el Señor tuvo misericordia de esta ciudad. Tuvo misericordia, tuvo compasión. ¿Cuánto más puede tenerla contigo si Él no escatimó en dar a su Hijo para que tú volvieras a tener una relación con Él? Para que tú volvieras a tener una vida con Él. No estamos... Mucha gente cree que podemos vivir sin Dios como si fuera lo más normal. Como si fuera lo más... como si fuese una opción más. Y la verdad que eso no puede ser más lejos de la realidad. Porque como seres humanos tú sacas un pez en el agua y se muere. Tú ves que así como un bebé depende de la mamá en el vientre a través del cordón umbilical que le va entregando nutrientes, tiene líquido amniótico, etc. Está conectado, ese bebé está conectado a esa fuente que no solo le entrega calor, lo abriga, sino que le da un ambiente seguro, ¿verdad? Y más encima todos los nutrientes y toda la alimentación pasa a través de ese cordoncito que se conecta a su ombligo. Y el bebé se va gestando y va creciendo, recibiendo todo el tiempo esa vida. Pero tú lo sacas de esa fuente y lamentablemente ese bebé no alcanza a nacer. Tú le quitas ese cordoncito umbilical y lamentablemente se contaría otra historia. Asimismo, el Señor dice en su momento: separados de mí nada pueden hacer. Nada son ni nada pueden hacer. Construir una identidad, entre comillas, es fácil. Porque puedes ponerte cosas por fuera y simular que estás viviendo una vida y en realidad estar muerto. Adán y su mujer en el huerto del Edén, en el Génesis, cuando comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, que por cierto Dios le dijo que no comieran, lo primero que hacen es ponerse hojas para tapar no solo su desnudez, porque naturalmente se les abrieron los ojos, no precisamente a la inocencia y a la pureza, y se dan cuenta que estaban desnudos. Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ellos no se avergonzaban. Seguramente en el huerto recorrían cuánto lugar y no se avergonzaban. Pero comieron de ese árbol y ya miraban muy distinto. Oyeron la voz en el huerto, ya no la escuchaban de forma natural, podríamos decir, o desde adentro, sino que la escuchaban afuera. A ver, perdón, no la estoy escuchando, no estoy escuchando la voz de Dios en el mismo lugar, la estoy escuchando afuera. Algo pasó. Siento miedo, siento incertidumbre, empiezan un montón de pensamientos. Y lo primero que hacen es ponerse hojas y tapar no solo la desnudez, porque una cosa era la desnudez, podrían haberse dicho el uno al otro, ¿cierto? Adán y su mujer: date vuelta tú para allá, yo para acá, qué sé yo, y no nos miramos. Pero no, ellos se cubrieron y se hicieron delantales. Estaban tapando algo más que la desnudez. Y lo primero que hacemos las personas cuando pasamos por algún o sentimos alguna carencia, es ponernos algo encima. Y a eso le llamamos identidad de repente. Llámese título, llámese prefijos varios.
o hacernos un nombre, intentar sobrevivir de alguna manera. Pero en realidad lo que Dios quiere en nosotros es llenarlo todo. Por eso que te está hablando a ti ahora, por eso que nos está hablando desde hace tiempo en una dirección que tiene que ver con reconectar en una comunión no desde la religión, no desde la academia, no desde saber de algo, sino que Él está barriendo con todo eso para poder experimentarlo, para poder conocerlo de forma íntima, profunda, pero a la vez sencilla. Creo que el Señor está rompiendo barreras. Creo que el Señor lo que Él quiere es ir rompiendo barreras tras barreras de comunicación. No solo de comunicación, en realidad de que tú lo puedas experimentar. No a través de un tercero, sino en una experiencia personal, donde su voz no esté afuera, esté adentro de ti. Donde su vida no esté a tu alrededor, sino dentro de ti, fluyendo. En un momento el Señor habla con una mujer de otro pueblo, samaritana, de hecho. Todo el mundo conoce este pasaje, o gran parte de las personas conoce este pasaje de la mujer samaritana que sacaba agua de un pozo. Y el Señor decide como hacer un cambio en su trayecto, podríamos decir, solo para pasar por esa ciudad y hablar con esa mujer. Los discípulos fueron a comprar comida, etc. Esto está en el libro de Juan capítulo 4. Y Él habla con ella. Y esta mujer sacaba agua del pozo en un horario que seguramente nadie la viera, porque era una mujer rechazada que había tenido 5 maridos y el que vivía con ella no era su marido. Es decir, en buen chileno estaban rejuntaditos nomás, estaban conviviendo en una relación libre, podríamos decir. No era su marido. Es decir, en resumen, una mujer que tenía sed, pero que el agua del pozo no la llenaba. El pozo como graficando muchas cosas con las que ella quería llenar su interior, ¿verdad? Pero al parecer ninguno de esos 5 maridos la llenó como mujer. Al parecer el hombre con el que estaba tampoco, porque tampoco era su marido. Y seguramente cuantas cosas más, pero nada la llenaba. Y el Señor llega y le dice: si bebes del agua que yo te doy, en tu interior, notes el detalle, en tu interior van a empezar a correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Me recuerda ese pasaje que dice, ¿no lo han escuchado? ¿No han sabido de esto? Otra vez voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer brotar manantiales en el desierto y ríos donde no había nada. ¡Wow! Si te pones a meditar, si te pones a pensar en esto, calmadamente lo pesas en tu corazón y buscas discernirlo, buscas entenderlo y dejas que el Señor te lleve a entenderlo. Mira, de repente tu vida se ve en blanco y negro y el Señor quiere darle muchísimo color. ¿Me entiendes? Y más que algo retórico, que vean la diferencia. Aún puede haber aquí en la sintonía quienes llevan años congregándose, años buscando al Señor, pero no lo han encontrado. Años incluso leyendo la Escritura, pero no la han experimentado. Y déjame decirte que todos nosotros necesitamos ir en esa búsqueda, todos nosotros. Todos nosotros tenemos que ir mucho más profundo en esa experiencia, porque Él sí vino a experimentar lo que era la humanidad. Ahora nosotros tenemos que dar el paso de ir y experimentarlo a Él, caminar con Él, escucharlo a Él, caminar con esas palabras, en esas palabras,
vivir esas palabras, buscar conocerlo a Él íntimamente. No a través de un tercero, no a través de un intermediario, ya sea una persona o una institución, etc. No. Tú y Él. Que Él se revele, que Él se muestre a tu vida. Revelar quiere decir, toma en cuenta que la analogía con esta imagen. La fotografía análoga, hoy en día todo es digital, pero la fotografía antiguamente pasaba en un cuarto especial donde había líquidos que fijaban el material sensible, la película, ¿cierto? Y la imagen era revelada, la imagen que eran puras manchas pasaba, ¿cierto? Esos nitratos de plata pasaban a conformar una imagen. Se mostraba la imagen, se mostraba lo que había realmente en esa luz que se captó. De la misma forma, el Señor trae luz a nuestra vida, mucha luz, y eso es entendimiento, eso es la verdad, que es el mismo, eso es lo que Él trae a tu espíritu, porque tú eres un espíritu en realidad, adentro de un cuerpo, con un alma, pero tú eres un espíritu, y como espíritu, tu espíritu sí está dispuesto a la verdad, y lo que Él hace es despertar tu espíritu. Cuando tú vienes a Él, cuando tú reconoces tu necesidad de Él y le pides que cambie, que transforme tu vida, que te transforme para siempre, Él viene y te vivifica, Él te da vida, Él te renueva, y Él despierta tu espíritu. Tu espíritu está dispuesto a la verdad. Y se enciende así como fuego todo lo que tú eres en realidad. Todo lo que Él creó, todo lo que Él habló de ti, se enciende como fuego, como una llama en tu interior. Y tú empiezas a cambiar tus prioridades, cambian tus visiones, cambian tus anhelos, cambian tus objetivos, cambia todo. Porque ya no piensas igual, ya no tienes el entendimiento entenebrecido, como dice la Escritura, lo cual lo digo en palabras sencillas. Ya tu entendimiento no está embotado, ya no tienes velos en tus ojos que te impidan ver. Ya no tienes confusión que te impida tener claridad. Ya no andas a tientas como de noche, sino que andas en la luz del día, del nuevo día, del amanecer. Se aclara tu visión. A los que estaban en sombra y muerte, luz les resplandeció. Luz, vino mucha luz. En el principio, mira, un pasaje archi recontra ultra mega conocido, Juan 1. Dame un segundo, ahí está. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra o el verbo, Cristo mismo, ¿verdad? El Señor. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba allí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra, Sin Él nada de lo que hubiera sido hecho, sin Él nada se habría hecho. Él creó la vida y la vida estaba en Él. Y esa vida era luz o es luz para la gente. Esa vida es luz para la gente. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido, y agrego entre paréntesis, ni podrá contra ella. Este verso está potente. La luz brilla en la oscuridad. Y lo que el Señor hace es traer luz a los que estaban en sombra de muerte. Hebreos dice que estábamos esclavos. Vivíamos esclavos por el temor a la muerte. Él vino a experimentar nuestra humanidad. Y no creas que en algún momento Él no sintió tristeza, no sintió temor. Él dijo, Padre, ahí en el huerto del Getsemaní, antes de ser entregado, antes de ser arrestado, camino a la crucifixión. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él le dijo antes a sus discípulos, velen y oren conmigo, estoy triste hasta la muerte. Él experimentó eso, Él sabe lo que se siente.
No creas que no sabe lo que has sentido. Por eso Él te saca, si tú lo crees, si tú le abres tu corazón, si tú le das el lugar para que Él haga su obra en ti. Y no endureces más tu corazón, sino que decides abrirte, ser accesible a su obra. Él te saca de esa condición y trae luz a tu vida. Y trae claridad y trae entendimiento y se revela Él mismo, se da a conocer a tu vida. Y tu vida cambia, es transformada. ¿Por qué? Porque la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no va a prevalecer contra ella, contra su luz, contra su verdad. Él te saca. Para eso Él tomó nuestro lugar, para sacarte de ahí, para vencer a la muerte, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y vencer tu enfermedad y vencer cualquier estado, cualquier condición en el que te encuentres, para vencerlo y triunfar sobre ello. Cuando Él anula el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, por nuestras transgresiones y nuestra maldad, lo que Él hace es triunfar. Dice, menciona ahí en ese pasaje un desfile triunfal. Tomó cautiva la cautividad. Lo que nos oprimía, lo quitó. Es como cuando Israel venía siendo perseguido en el desierto y llegan al Mar Rojo. Y ellos, al ser perseguidos por los egipcios, se sintieron en un momento aterrorizados. Pero el Señor le dice a Moisés, levanta la vara. Y levantó la vara. Y el mar se abrió. Ellos pasaron como en seco. Ellos pasaron por el Mar Rojo. Y fueron libres. Y los egipcios que los venían a oprimir nuevamente, ¡pum!, se cerró el mar y quedaron los carros, los caballos, quedaron los soldados ahí de los egipcios ahogados en el mar. Los que los oprimían quedaron ahí. Eso hace Él. Él trae libertad a tu vida. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir en esa condición? Cuando el Señor lo venció. Cuando el Señor venció aquello que puedes estar pasando. Ábrele tu corazón. Deja que Él lo transforme completamente. Como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con mi familia, como lo ha hecho con muchas personas que conozco. He conocido testimonios impresionantes y espero, como equipo y como casa de contenido, espero que podamos contarles todos esos testimonios. Me gustaría, sería un honor poder hacerlo, poder contarle al mundo entero lo que el Señor hace. Yo sé que hay muchos lugares o medios o programas donde se cuentan testimonios. Me gustaría también hacerlo. La verdad que las maravillas del Señor nunca va a sobrar contarlas. Al contrario, siempre es necesario. Y tú puedes ser un gran testimonio del poder y del amor de Dios. Él vino a experimentar tu humanidad. No se quedó indiferente. Él quiso hacerlo. Decidió hacerlo. Pero fíjate, la flecha tiene un objetivo, siempre ha tenido un objetivo. Y mira, dame un segundito. Ya, Primera de Pedro 2:9. Listo. Este versículo no estaba previsto, pero voy a hacer una excepción para poder hablarte de esto. Ya, todavía no carga eso.
Ya, dame un segundo, la PDT. Ya. Ahí sí. Pero ustedes son un pueblo escogido por Dios. Tú eres escogido por Dios. Tú ahí que estás viendo en la sintonía. El Señor te está hablando por algo. Tiene un propósito esto. No estás viendo este programa porque sí. Ustedes son un pueblo escogido. Sacerdotes al servicio del Rey. Una nación santa. Y un pueblo que pertenece a Dios. Quienes los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¡Wow! Tremendo. Remarco esta última parte. ¿Quién los escogió? Ustedes son un pueblo que pertenece a Dios, que Él los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa o admirable, como dice otra versión. Pero esto es lo que está diciendo, wow, tu vida puede convertirse en un gran testimonio de quién es Dios. Y tú ya no tienes que estar más cargando eso que vienes cargando, no tienes por qué seguir sufriendo, padeciendo las consecuencias incluso de tus malas decisiones, de tus propios actos. Si a todos nos ha pasado, todos alguna vez nos equivocamos, fallamos, ofendimos a Dios. Pero el asunto es que vean lo siguiente. Él se puso en nuestro lugar, saldando nuestra deuda. Él tomó nuestro lugar, terminando con esa deuda. Y en adelante nos tomó, nos sacó de esa oscuridad y nos tomó y nos puso en su luz admirable. Como cuando dice la Escritura, te saqué del lodo, o sacó mis pies del lodo y me puso sobre roca, como dice el Salmo 40. Maravilloso salmo. Enderezó tus pasos. Él endereza tus pasos. Hay personas que se han sentido muy lejos de Dios, pero Él te está diciendo, no estoy lejos, siempre he estado contigo. Es más, abre tu corazón porque Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Nunca más te vas a sentir solo, porque la diferencia es que ahora lo vas a enfrentar con Él. Ahora vas a enfrentar todas esas cosas con Él, no estás solo. Sí, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, Él está por sobre eso. Ahora vas a encarar las cosas de forma diferente. Él tomó tu lugar, Él tomó tu humanidad y la experimentó, la vivió, la sufrió, pero Él venció y Él está por sobre. Y tú, en Él, eres más que vencedor y puedes salir de donde quiera que estés, confiando en Él, creyendo en Él, dando pasos con Él, escuchando su voz. Busca escuchar la voz de Dios directamente. Busca que Él te hable. Desecha lo que no te sirve, como quien limpia su casa y renueva sus espacios. Renueva tu mente escuchando la voz de Dios, leyendo sus palabras en la Escritura, orando constantemente. Busca estar quieto en momentos y darle simplemente gracias por lo que Él ya te dio. Busca momentos de quietud solamente para hablar con Él. Y de ese agradecimiento, de ese no solo al experimentar lo que Él hace en ti, sino que Él mismo hace la obra y tú comienzas a ver que para ti la vida no es igual y empieza a brotar no solo un agradecimiento, sino una adoración genuina hacia Él. No porque lo tengas que hacer en medio de un culto, de una liturgia, qué sé yo, de algo programado si se quiere, no espontáneo, sino que en realidad lo empiezas a hacer por amor, por agradecimiento, porque en ti hay una alegría inexplicable que empieza a brotar de ti.
Y en tu relación con Él, en tu comunión con Él, lo empiezas a experimentar de formas que sobrepasan lo que imaginabas. Y empiezas a tener, puede ser en visiones, puede ser en sueños, puede ser de distintas maneras, pero empiezas a tener experiencias con Él. ¿Qué son esos lugares? ¿Qué son esas cosas que el Señor me está mostrando? Bueno, dale tiempo, te va a ir mostrando, te va a ir enseñando, te va a ir haciendo Él mismo entender. Pero lo que sí es cierto es que tú vas a ser transformado, en que tú desde ya estás siendo transformado. Si abres tu corazón, si crees. El apóstol Pablo no fue donde los apóstoles para saber quién era Jesús, para saber quién era Cristo. El apóstol Pablo se dejó experimentar y prefirió experimentarlo directamente. Y el Señor le dijo, cuando se le aparece en camino a Damasco, que Él mismo se le aparecería varias veces. Y Pablo conoció al Señor no porque le contaron cómo era, sino porque lo conoció directamente. Y tú también lo puedes conocer directamente. Realmente lo puedes vivir y experimentar. Es tu decisión. Parte como un niño. El que no es como niño no entra en el reino de los cielos. El que no es como niño no lo puede experimentar. Porque tanta teoría y tanta cosa que lo trata de explicar, finalmente más te aleja que lo que te acerca. Más te lleva a darte una vuelta larga. En realidad no llegas a ninguna parte. Llegas solo a tener una teoría de Él. En realidad hay que ser como niño, hay que tener fe, como la fe, como así como cree un niño. Búscale en esa sencillez, como Zaqueo, que se subió a un árbol. Se subió ahí, venía pasando el Señor y él se subió. Y el Señor se da cuenta y dice: baja, Zaqueo, ahora voy a ir a tu casa. Lo buscó de manera sencilla. Tal vez él ni siquiera se sentía digno. Pero el Señor fue a su casa y él se arrepintió y devolvió cuadruplicado lo que había defraudado a la gente. O el romano, el centurión romano, que dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi criado va a ser sanado. Di la palabra. Creyó de manera sencilla. Cree de manera sencilla. Y vas a ver la gloria de Dios. Amigo, amiga, te espero la próxima semana. La próxima semana en este espacio que hemos llamado Un Nuevo Corazón. Llegó el día. Penúltimo programa de esta temporada, pero tranquilo. Ya vamos a tener un programa más en esta temporada. Este es el penúltimo. Durante el mes de febrero nos vamos a tomar un receso, pero tranquilo, en marzo volvemos con todo. Nada más medita en tu corazón, busca al Señor con todo tu corazón, ámalo con todo tu corazón, búscalo experimentar genuinamente como un niño lo haría, como un niño cree. Hazlo de esa manera. Reconócete todo el tiempo como un pobre en espíritu. Quiere decir alguien que depende, sabe que depende de Él todo el tiempo. Te mando un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana, aquí mismo, en este mismo canal, a la misma hora, los viernes a las 18:06 de la tarde, por Kairos FM 107.7 y Cliar Medios. Que Dios te bendiga un montón. Chao. Bienvenidos a un espacio diseñado especialmente para ti, en el que podemos abrir el corazón y guardar verdaderos tesoros. Llegó el día en que lo viejo va quedando atrás, en que la luz
comienza a expandirse en un nuevo amanecer que te renueva totalmente. Abre tu corazón a lo nuevo y deja que Dios entre. Clear Medios y Radio Cairo 107.7 FM en la Comuna del Monte presentan Un Nuevo Corazón. Llegó el día.